Salut, bienvenido en un nuevo video de Francés en tu vida. Espero que anden bien, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va voir les pronoms relatifs. Hoy vamos a ver el tema de pronoms relatifs, los pronombres relativos. Uno de ustedes, con quien mando un saludo, Karuna, que me mira desde Indonesia, me escribió y me pidió si yo podía explicar este tema en algún video. Así que aquí está el video. Bueno, primero, c'est quoi un pronom relatif? ¿Qué es un pronombre relativo? Yo lo escribí en francés, pero así también escuchan un poco de francés. Ahora lo digo en español. Remplace généralement un nom ou un pronom placé avant lui. ¿Qué significa? Va a reemplazar generalmente un nombre o un pronombre que se encuentra antes del pronom relatif, antes de él, ¿bien? Mot qui introduit une proposition. Va a ser una palabra que va a introducir una proposición. Y lo que es muy interesante es que es de un uso muy corriente, muy frecuente, lo usamos muchas veces en muchas frases. Así que por eso es importante entender el uso y saber cómo usarlos. Bueno, ahora en este video vamos a ver a dos pronoms relatifs, el qui y el que, y yo en la semana subiré la otra parte del video donde voy a explicar el resto y voy a explicar un poquito más de cosas, pero así no hacemos un video tan largo y tan... En este video vamos a ver el qui que es el quién, qui, y que es qué. Bien, vamos a ver esos dos. Es muy importante, peu importe que l'on parle d'une personne ou de quelque chose, que no importa que si hablamos de algo, de quelque chose, de algo, o d'une persona, de alguien, de algo, de alguien, eso no importa. La pregunta que no tenemos que hacer es la question à se poser et qui est le sujet. Qui est le sujet, quién es el sujeto de la frase. Ahora vamos a analizar, pero esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer. Bueno, ahora empezamos con el pronom relatif que es el que. Entonces, le pronom relatif que remplace le complément et est suivi d'un sujet. Va a reemplazar un complemento y es seguido de un sujeto. Bien. Ejemplo, tu as acheté un chien. Tu as acheté un chien. Tú has comprado un perro. Ahí tenemos el verbo acheter, que es el verbo comprar, y chien, perro. Sujeto, tu as acheté el verbo y el complemento un chien. Transformación con el que. Le chien que tu as acheté. El perro que tú has comprado. Acá tenemos el pronom relatif que. Segundo ejemplo, j'ai rencontré un garçon. J'ai rencontré un garçon. Yo he conocido a un chico. Tenemos rencontré quelqu'un, alguien, rencontré quelqu'un. Bueno, en este caso es un garçon, puede ser una fille, una chica. Rencontrer es conocer a alguien, bien. Alors, j'ai rencontré un garçon. Alors, je, el sujeto, rencontré, verbo encontrar, conocer. Y un garçon, un chico, sujeto, verbo, complemento. Y la transformación va a ser le garçon que j'ai rencontré, el chico que yo he conocido. Bueno, y ahora vamos a ver el pronom relatif qui, que va a reemplazar el sujeto y que es seguido de un verbo. Remplace le sujet et est suivi d'un verbe. Dos ejemplos también. Le loup s'est échappé du zoo. Le loup s'est échappé du zoo. El lobo se ha escapado del zoológico. Échapper, escaparse. Le loup, el lobo, sujeto, verbo, complemento. Ponemos el pronom relatif qui, bien. Le loup qui s'est échappé du zoo. El lobo que, nosotros en español decimos que se escapó del zoológico. El sujeto, el lobo, bien. Qui. Le garçon m'a servi un café. Le garçon m'a servi un café. El chico me ha servido un café. Le garçon, sujeto, m'a servi, el verbo servir, muy parecido en español. Servir un café, un café. Transformación. Le garçon qui m'a servi un café. El chico que me ha servido el café. Como es sujeto, vamos a usar el pronom relatif qui. Bueno, resumimos entonces. Dijimos que qui, celui qui est sujet, quién, el que es sujeto, y el que, celui qui est complément, el que es complemento. Bueno, en la semana subiré la segunda parte de este video con el pronom relatif que no puse acá.
y un ejercicio donde voy a introducir el qui y el que para que podamos practicarlos. Me pueden encontrar en Facebook, donde subo otras cositas, subo por ejemplo proverbios franceses, explicaciones, y también me pueden encontrar en Instagram, que subo fotos de Francia y demás. Así que les digo a très très bientôt, au revoir.